En el programa de hoy, episcopado estadounidense aprueba celebrar un Congreso Eucarístico Nacional. Abren Año Santo con indulgencia plenaria por centenario de atentado contra la Virgen de Guadalupe en México. Obispos de Chile alientan a discernir el voto bajo los principios no negociables en próximas elecciones. Hola amigos, es un gusto como siempre saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Damos inicio con noticias de Estados Unidos y es que los obispos de este país aprobaron celebrar un importante Congreso Eucarístico Nacional. Conozcamos los detalles. Buscando reavivar la devoción a la Eucaristía, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos votó en estos días para lanzar una iniciativa de reavivamiento de 3 años que culminará con un Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis en 2024. Al respecto, esta campaña incluirá el desarrollo de nuevos materiales de enseñanza, capacitación para líderes diocesanos y parroquiales, el lanzamiento de un sitio web y el despliegue de un equipo especial de 50 sacerdotes que viajarán por el país para predicar sobre la Eucaristía. En esta línea, la iniciativa se lanzará oficialmente el 19 de junio de 2022 en la fiesta de Corpus Christi. Además, ese día se alentará a las diócesis a realizar procesiones eucarísticas. De esta manera, de acuerdo a lo indicado por Monseñor Andrew Cousins, uno de los arquitectos de la multifacética iniciativa, quizá el componente más ambicioso del avivamiento es el mencionado Congreso Eucarístico Nacional, previsto a realizarse del 17 al 21 de julio de 2024 en Indianápolis. Cabe destacar también que, según fue anunciado por Monseñor Cousins durante su intervención en la Asamblea Anual de Otoño del Episcopado Norteamericano en Baltimore, el beato Carlo Acutis, el joven católico italiano que usó sus habilidades informáticas para compartir contenido en línea sobre los milagros eucarísticos, será el patrono del primer año del avivamiento. Y nos vamos hasta México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos trae información sobre la apertura del Año Santo con indulgencia plenaria por los 100 años del atentado contra la Virgen de Guadalupe. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México. A mis espaldas, como puedan ver, se encuentra la Basílica de Guadalupe. En esta ocasión quiero comentarles que a 100 años del atentado a la Virgen de Guadalupe, el Papa Francisco concedió un año jubilar para todas las personas que asistan a este recinto sagrado. La Iglesia capitalina celebró esta noticia con un acto de bendición y apertura de la Puerta Santa del recinto mariano del Tepeyac. El cardenal arzobispo de México, Carlos Aguiarretes, confirmó que los fieles que crucen la Puerta Santa y cumplan las condiciones, es decir, hagan oración por las intenciones del Papa, estén confesados con la penitencia hecha, asistan a misa y reciban la comunión eucarística, podrán obtener la indulgencia plenaria para sí mismos o para algún fiel difunto. Como les comentaba, esta celebración se otorga por los 100 años del atentado a la Virgen, la cual la historia relata que durante la mañana del 14 de noviembre de 1921, un supuesto feligrés guadalupano acudió al recinto hoy conocido como la antigua Basílica Santuario de Cristo Rey y depositó un ramo de flores ante la imagen original de la Virgen con un paquete de dinamita que estalló provocando graves daños al recinto, a un crucifijo de bronce y una estructura de mármol. Sin embargo, como se sabe, la sagrada imagen no sufrió daño alguno. En otra noticia les comento que se anunció la salida del nuncio apostólico en México para cumplir otra encomienda. La Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano comunicó que su Santidad Francisco se dignó nombrar como su representante en Bélgica a su eminencia Monseñor Franco Coppola, quien es actualmente nuncio apostólico en México. La noticia fue publicada en el Observatorio Romano al mediodía de este 14 de noviembre. Es importante destacar el papel protagónico que tomó estos 5 años en México, siendo pieza clave para el impulso de comisiones diocesanas y religiosas de protección a menores y personas vulnerables, y el seguimiento y consecución de procesos canónicos y civiles de casos de esta índole. Además, estar atento a los procesos de paz en el país, siendo relevante cuando en abril visitó Aguililla, una de las comunidades devastadas por el conflicto armado entre grupos de narcotráfico. Finalmente, les comento que aún no se ha anunciado quién llegará en su lugar. Y ya para finalizar les comento que se anunció la segunda Jornada Nacional Juvenil que tendrá como sede el estado de Jalisco.
En preparación para la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en Lisboa en el año 2023, miles de jóvenes primero se reunirán el siguiente año en la Perla Tapatía para vivir un encuentro con Jesucristo y su mensaje, a través de la experiencia comunitaria del compartir la vida, la cultura, el peregrinar, la formación, la oración y la Eucaristía, todo esto inspirado en el proyecto global de Pastoral, que es la ruta a los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y los 2000 años de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Como un primer paso, el 14 de noviembre comenzó el peregrinar por la provincia eclesiástica sede del evento, la Cruz de Madera y una Virgen de Guadalupe, signos de esta jornada para animar y reactivar a los grupos juveniles. Luego en la fiesta de Cristo Rey dará el inicio a la jornada diocesana, en donde se convocará a participar a todos los adolescentes y jóvenes, principalmente a los líderes de movimientos. Fechas después se dará a conocer el logo, himno y demás detalles en preparación a esta gran fiesta de los jóvenes católicos. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por lo informado. En otros ámbitos, los obispos de Chile han emitido distintas declaraciones que invitan a discernir el voto en las próximas elecciones, centrando la atención en los principios no negociables. Con motivo de las próximas elecciones en Chile, los obispos han emitido distintas orientaciones que invitan a discernir el voto centrando la atención en los principios no negociables. Como se sabe, el domingo 21 de noviembre los chilenos elegirán al nuevo presidente que regirá del 2022 al 2026, parlamentarios y consejeros regionales. Al respecto, el obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, expresó en un mensaje que en momentos decisivos como este, muchos aspectos de la organización política pueden resolverse de muy diversas maneras, conforme a la libertad de los ciudadanos, como el régimen político, la regulación económica, los derechos y deberes ciudadanos, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Pero también hay otros ámbitos que forman parte de la esencia de la vida de una nación y de su gente. En ellos los católicos deben permanecer atentos, tener el coraje y la sabiduría para defenderlos, añadió. Por su parte, el obispo de Villarrica, Monseñor Francisco Stegmeyer, pidió conocer y votar al candidato que represente los principios humanos, sociales y cristianos de Chile. En ese sentido, los obispos de Chile, al concluir su reciente asamblea plenaria, expresaron que confían en la participación activa de todos los que pueden votar. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos informará sobre la religiosa colombiana hermana Gloria Cecilia Narváez, quien volvió a Bogotá y fue recibida con mucho amor y euforia por amigos y miembros de su comunidad religiosa. Te escuchamos, Lida, coméntanos. Gracias, Eddie. Estimados televidentes, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, ciudad donde esta semana arribó la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa colombiana de la comunidad franciscana, que había sido secuestrada desde 2017 en Malí, África, y que fue liberada el 9 de octubre. En este arribo a la capital colombiana, la hermana tuvo la oportunidad de encontrarse con familiares, amigos cercanos, miembros de su comunidad religiosa y también del Gaula de la Policía. Allí, precisamente en la conversación que compartió, tuvo la oportunidad de comparar la experiencia que vivió en cautiverio con la que tienen que vivir muchos de nuestros hermanos colombianos que son secuestrados y que tienen que padecer este flagelo a manos de grupos armados ilegales y bandas criminales. Yo creo que es la fe, ¿no?, que nos mantiene siempre con la esperanza. Yo también trazaba a veces, pensaba en todos los sufrimientos que pasa la gente cuando está secuestrada, aquí mismo en Colombia, en el mundo entero, allá en Mali, cuántas personas todavía han quedado. Y pues me parecía un dolor muy, pues no, como hablarles a estos grupos que se llenen de paz, ¿no?, y puedan liberar a esta gente. Y en otras noticias, precisamente aquí en la sede del Episcopado colombiano, este jueves 18 de noviembre, el obispo de la diócesis de Quibdó, junto a miembros de la Iglesia Luterana, representantes también de organizaciones étnico-territoriales de los departamentos de Chocó y Antioquia y algunos otros miembros de la Red de Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto, presentaron los principales hallazgos de las misiones humanitarias realizadas en 11 municipios de los departamentos de Chocó y Antioquia en lo corrido de este 2021.
En el informe presentado señalaron que la grave crisis que viven estos territorios, siendo también los más empobrecidos del país, es causada por la reconfiguración del conflicto armado, el abandono estatal y el lento avance en la implementación del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC. Entre las peticiones hechas están a los actores armados el respeto irrestricto a las normas del derecho internacional humanitario, al gobierno colombiano retomar con urgencia la vía del diálogo y la negociación política con los grupos armados ilegales, especialmente con el ELN, y garantizar el derecho a la libre movilidad, a la seguridad integral de los líderes en los territorios, así como el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas y confinadas. Se volvió al punto cero del conflicto. Realmente el hecho de que las FARC hayan dejado las armas no ha garantizado en estos territorios que haya llegado la paz. Lo que llegaron fueron otros actores con las mismas prácticas y que han hecho pues que se haya agudizado también la crisis humanitaria y como crisis de derechos humanos también. Se requeriría obviamente una implementación que sea pues verdaderamente correspondiente a lo que está en el acuerdo, sabiendo que tampoco el acuerdo resuelve todos los problemas y por eso se apunta a soluciones estructurales como lo que ha planteado la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación para el Departamento del Chocó. En ese sentido, respondiendo a la tercera pregunta, se requiere un plan estructural de Presidencia de la República, Gobernación del Chocó, también pues en el caso de Antioquia, donde esté la Gobernación de Antioquia, y los municipios, porque a veces se echan el agua sucia y se atribuyen la responsabilidad de los unos a los otros. Y en otras noticias, en estos últimos días, el obispado castrense, liderado por Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, realizó en el Comando Central de la Policía Metropolitana de Bogotá la clausura oficial de su seminario semipresencial en Derechos Humanos, un espacio de formación integral que fue dirigido a 4.100 miembros de la Policía Nacional durante 4 meses. Buscaba de manera especial insistir en el valor y el respeto de la dignidad de la persona humana, comenzando por el respeto a la vida y a la integridad de los ciudadanos. Muy bien, amigos, hasta aquí las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. Amigos, vamos a ir a una pausa, pero al volver, Papa Francisco conversa con el alcalde de Roma sobre el próximo jubileo del 2025. Además, nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, reflexionará sobre los abusos litúrgicos que se cometen en algunas misas. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos tiene noticias de la conversación del Papa Francisco con el alcalde de Roma sobre el próximo jubileo 2025. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al nuevo alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, alcalde de la capital italiana desde el pasado 21 de octubre. En las conversaciones con el pontífice, los preparativos para el próximo jubileo del año 2021 ocuparon un lugar destacado. El Papa Francisco y el nuevo alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, se reunieron en el Palacio Apostólico del Vaticano y conversaron sobre los preparativos del próximo jubileo del año 2025. El jubileo de 2025 es un jubileo ordinario, es decir, que se celebra cada 25 años, y es el segundo del pontificado del Papa Francisco después del jubileo extraordinario de la Misericordia del año 2015. El jubileo durará cerca de un año, comenzará poco antes de la Navidad con la apertura de la Puerta Santa y finalizará en la Epifanía del año siguiente. El jubileo es un año de especial gracia en el que la Iglesia Católica ofrece a los fieles la posibilidad de acceder a la indulgencia plenaria.
La principal gracia espiritual de la celebración del jubileo es la indulgencia plenaria, la remisión de los pecados para el fiel que lo pide o para sus parientes difuntos. El primer jubileo celebrado por la Iglesia Católica tuvo lugar en el año 1300, convocado por el Papa Bonifacio VIII. Además de los jubileos ordinarios, el Papa también puede convocar un jubileo extraordinario por un evento de especial importancia. Así fue, por ejemplo, el Gran Jubileo del año 2000 convocado por el Papa San Juan Pablo II para conmemorar los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Por el momento, desde Roma, esta es toda la información. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Y nos vamos de inmediato hasta Denver con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre los abusos litúrgicos que a veces se cometen en algunas misas y cómo actuar frente a estos abusos. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez, el director de noticias para EWTN en español. Y como siempre considero una bendición poder estar con ustedes un día más. Como saben ustedes, recientemente ASI Prensa, la agencia que dirijo y que forma parte del grupo de EWTN, publicó un documento muy importante que se refiere a los abusos litúrgicos, ¿no? Y este documento no es un documento nuevo, es un documento que fue publicado por San Juan Pablo II. Luego, el Papa Benedicto XVI publicaría, como saben ustedes, su Morum Pontificum, abriendo las puertas a la celebración de lo que se llamaba la forma extraordinaria del rito latino. Y el Papa Francisco, temiendo que, digamos, esto fuera a convertirse en un camino de división litúrgica, ha decidido establecer una nueva política mucho más restrictiva de la celebración de la forma extraordinaria del rito. El debate sobre la forma extraordinaria del rito es un debate importante, va a tomar algunos años. Sabemos lo que el Papa Francisco ha establecido, pero para la gran mayoría de nosotros lo que nos afecta es el novus ordo, es decir, la misa que la gran mayoría de nosotros asistimos o, en el caso de los sacerdotes, celebramos, ¿no? Y recientemente, la semana pasada, recordarán ustedes, hubo un debate en torno a una misa horripilante, que fue una misa celebrada según la forma, digamos, afroamericana en el Brasil. Hubo una queja masiva por lo que fue una celebración horrenda, y el obispo del lugar publicó oficialmente una carta diciendo que la misa se había celebrado sin abusos litúrgicos. Y yo creo sinceramente en la buena fe de este obispo, ¿no? En que él cree que no se realizaron abusos litúrgicos. El problema es que probablemente él, como muchos obispos y lamentablemente muchísimos sacerdotes, no saben lo que es un abuso litúrgico. Un abuso litúrgico es un problema real. Y el Papa San Juan Pablo II hizo una lista de lo que son abusos litúrgicos y que han sido consecuencia no del novus ordo, no de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, sino de esta enfermedad eclesial llamada el espíritu del Concilio Vaticano II, que es la creencia de que nosotros no tenemos que basarnos en los textos del Concilio Vaticano II, que son bastante claros, sino que tenemos que de alguna manera dejarnos llevar por el espíritu del Concilio Vaticano II. ¿Y qué cosa es el espíritu del Concilio Vaticano II? Básicamente hacer lo que se me da la gana, porque soy un ignorante teológico, un ignorante moral, un ignorante en materia dogmática y fundamentalmente un ignorante litúrgico. Y ese es el problema, ¿no? Y por eso yo les pido, hermanos,
que ustedes revisen en la página de Así Prensa ese documento que hemos publicado del Papa San Juan Pablo II para recordar qué cosa es un abuso litúrgico. En el caso de las misas afroamericanas, hermanos, yo las he visto en Estados Unidos, las he visto en Brasil, las he visto en otros lados, ¿no? Y estas misas afroamericanas, entre comillas, son una total invención litúrgica, son una total invención de alguien que ha querido hacer una manifestación de tipo ideológico, político, étnico, cultural en la misa. Y realizar manifestaciones étnicas, sociales de un grupo que puede vivir marginado, no está mal. Y realizarlo en el contexto de la iglesia, es decir, con el apoyo de la iglesia, no está mal. Pero no en la misa. La misa no es para eso. Hermanos, yo he estado en misas africanas múltiples veces en África. He estado en Nairobi, en varias misas dominicales. He estado en Sudán del Sur, he estado en Uganda y he estado en varias ocasiones en estas misas, y estas misas sí tienen características culturales. Por ejemplo, el canto es comunitario, es muy fuerte, es muy largo, ¿no? Largo para nuestros estándares. Nunca me molestó, digamos, lo largo que podía ser por la belleza de los cantos. Hay grupos litúrgicos dentro de la misa que están vestidos de una determinada manera, es decir, como si tuvieran un uniforme para distinguir, por ejemplo, a un grupo juvenil de otro, y son vestimentas sobrias y tradicionales, y cada uno de ellos ejecuta alguna de las canciones o lidera alguna de las canciones, y muchas de esas canciones supone que ellos se pongan en la primera fila, no en el altar, no en el pasadizo central, sino que se desplacen a la primera fila, ¿no? Debajo del altar y entre la primera banca, y ejecuten estas canciones con determinados movimientos que son una danza, pero son movimientos estéticos, coordinados y profundamente sobrios. No son movimientos que han sido tomados de la música secular, solamente se usa para esas instituciones. Entonces, cuando el buen obispo brasileño, y reconozco que muy posiblemente lo haya dicho de buena fe, diga que no han habido abusos litúrgicos, es simplemente una cuestión de ignorancia y no recuerda el documento de San Juan Pablo II. Entonces, uno de los elementos del documento de San Juan Pablo II, que habla, por ejemplo, de el cambio de los textos litúrgicos que el sacerdote no debería realizar, no debería cambiar el texto que está en el misal, no debería cambiar el orden de las actividades, no debería convertir las homilías en reuniones de grupo, no debería estar inadecuadamente vestido ni hacer participar gente que está inadecuadamente vestida, y muchas normas más que el Papa San Juan Pablo II estableció claramente. Pero la más importante de esas normas, hermanos, es el derecho y deber de los fieles de denunciar los abusos litúrgicos a los pastores, a los obispos. Entonces, si a nosotros nos preocupa el abuso litúrgico de un sacerdote, y acá no estamos hablando de una cuestión de gustos, no hay gente que se queja, oye, el sacerdote en mi parroquia reza el Padre Nuestro un poco más rápido que el resto de la gente, o lo reza más lento. Miren, al padre le pueden decir, padre, ¿puede rezar el Padre Nuestro con el resto de los fieles? O si usted cree que los fieles van muy lento, muy rápido, dígalo y todos tratamos de rezar juntos. No, acá estamos hablando de intromisiones que son propias de un sacerdote que cree que la misa es suya, no del pueblo, no de Jesucristo, fundamentalmente. Entonces, esos abusos litúrgicos tienen que ser denunciados. Hermanos,
si es que actualmente el Papa Francisco quiere lograr una pax litúrgica, ¿no? Es decir, que el novus ordo, que la nueva forma de celebrar la misa, nueva me refiero al Papa Paulo VI, ¿no? Esto va a fracasar completamente si las misas son celebradas horriblemente, si se cometen abusos litúrgicos, porque no van a ser el espacio de alabanza y de gloria a Dios, que es el culmen de la vida cristiana y que para nosotros, los católicos, es anticipo del cielo. Si la Santa Misa no es eso, tenemos el derecho y el deber de corregirlo. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.